Buen día, compañeros y maestro. Mi nombre es Carlos Daniel Cruz Hernández y soy del equipo número 5. Bueno, yo les voy a explicar acerca de las obras y dispositivos diversos. Bueno, primero que nada, las obras y dispositivos diversos son obras que se construyen o dispositivos que se colocan dentro de la vialidad o en sus inmediaciones para encauzar, alertar y proteger al tránsito vehicular y peatonal. Por su función, las obras y dispositivos diversos se pueden clasificar de la siguiente manera: cercas, barreras de protección, indicadores de obstáculos, indicadores de alineamiento, botones, reglas y guía para vados, vibradores, guardaganados, indicadores de curva cerrada, dispositivos antideslumbrante y reductor de velocidad. Bueno, primero empezamos con las cercas. Bueno, las cercas se utilizan para delimitar el derecho de vía de las vialidades y evitar que sea invadido por construcciones, así como para evitar el ingreso al derecho de vía de vehículos, peatones o ganado en sitios destinados a los permitidos. Estos son dispositivos construidos con postes situados a distancias que varían de 3 a 5 metros para sostener varios hilos de alambre de púas espaciados verticalmente de 25 a 40 centímetros. O malla de alambre también, o malla de alambre. También pueden ser muros. Bueno, aquí para las características de estas cercas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, en la imagen se puede apreciar un ejemplo de una cerca de postes de tubo y malla de alambre. Aquí con todas las especificaciones que anteriormente ya mencioné, de una separación de 3 a 5 centímetros de poste a poste, con el diámetro del poste y la altura. Y todos esos componentes que ya anteriormente se había dicho. Ahora, aquí en esta imagen tenemos las características de las cercas, pero ahora con un poste de concreto. Aquí tenemos de igual manera de separación de poste a poste, debe de ser de 3 a 5 centímetros. Aquí igual tenemos las características que debe de llevar nuestro poste de concreto, que aquí nos dice que es de 15 por 15 centímetros. Y aquí las características. Bueno, ahora, las barreras de protección. Bueno, estos son dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos lados de la vialidad, con el objeto de impedir por medio de la contención y redireccionamiento que algún vehículo fuera de control salga de la vialidad por fallas de la conducción, condiciones meteorológicas o fallas técnicas. Los indicadores de obstáculos. Bueno, estas son señales bajas que se utilizan en las vialidades para indicar al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho menor de 30 centímetros o la existencia de una bifurcación. Bueno, estos vamos a encontrar dos tipos: indicadores de obstáculos laterales y los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. Estos primeros, para los indicadores de obstáculos laterales. La forma. Los, los tableros deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4 centímetros. Para su tamaño, debe ser de 30 por 122 centímetros. Su ubicación. Los tableros de los indicadores de obstáculos laterales se colocan centrados al obstáculo inmediatamente antes de este. El contenido de este, debe de tener franjas de 10 centímetros de ancho separadas entre sí 10 centímetros. Estas franjas deben de ir a una inclinación de 45 grados, descendiendo a la derecha cuando la señal se ubique a la derecha del tránsito o descendiendo hacia la izquierda cuando se ubique a la izquierda. El color. El color de fondo de estos indicadores debe ser negro y el color de las franjas debe ser blanco reflejante. Ahora,
Ahorita se van a presentar dos tablas. Estas dos tablas que vamos a presentar, estas nos van a ayudar. Bueno, la primera tabla para el color de varias de señales que vamos a estar viendo ahorita. La primera tabla es para las coordenadas que definen las áreas cromáticas para condición diurna para los colores que se utilizan en obras y dispositivos diversos. La tabla 2 nos va a indicar los coeficientes de reflexión mínimos iniciales para condición diurna para películas reflejantes. Aquí podemos ver un ejemplo de un indicador de obstáculo lateral. Como podemos ver aquí a partir del hombro, son 20 centímetros a la parte inferior de nuestro indicador. Y con las medidas que ya anteriormente se habían dicho, bueno, las características de 30 por 122 centímetros, las líneas con un ancho de 10 centímetros y con una inclinación de 45 grados. Ahora, los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. La forma. Estas deben ser rectangulares con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4 centímetros. El tamaño. Los tableros deben ser de 61 por 122 centímetros. Su ubicación. Bueno, estos se colocan entre las ramas que formen la bifurcación y a una distancia de 50 centímetros del hombro de la carretera más próxima a ella siempre que sea posible, pero no más de 1.50 metros. Y para el caso de vialidades urbanas, la distancia mínima se reducirá a 30 centímetros de la orilla de la guarnición interior. El contenido. Bueno, deben tener franjas de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí 10 centímetros. Las franjas deben estar a una inclinación de 45 grados y deben subir hacia los lados a partir del eje vertical de simetría del tablero. El color. El color de fondo de los indicadores de obstáculos de bifurcaciones debe ser negro y el color de las franjas debe ser blanco reflejante. Igual, lo mismo, vamos para las tablas anteriores para para definir las coordenadas cromáticas y también para las películas reflejantes. Aquí vemos un ejemplo de un indicador de obstáculos de bifurcaciones. Aquí podemos ver que a partir del hombro de la corona son 20 centímetros a llegar a la parte inferior de nuestro indicador y ya de ahí con nuestras medidas que ya habíamos dicho, 61 por 122, el ancho de las líneas de 10 centímetros con una inclinación de 45 grados. Los indicadores de alineamiento. Bueno, esto son señales bajas que se van a utilizar para delinear la orilla de la carretera. En cambios de alineamiento horizontal, para marcar estrechamientos del arroyo vial y para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas. Su forma. Bueno, estos indicadores van a ser postes que delimiten la orilla exterior de los acotamientos sobresaliendo 75 centímetros respecto al hombro de la carretera y que tienen un elemento reflejante en su parte superior dispuesto de tal forma que al incidir en él la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleja hacia los conductores en forma de un haz luminoso. El tamaño. El tamaño. Los postes que se utilicen para esos indicadores deben tener una longitud mínima de 1 metro, con el propósito que al ser hincados en el hombro de la carretera sobresalgan 75 centímetros. El elemento reflejante debe ser de 7.5 centímetros de altura y 8 centímetros de ancho, como mínimo. O si el poste de sección circular debe cubrir todo su semiperímetro y estar colocada a 10 centímetros del extremo superior del poste, en el lado que sea visible por el tránsito que se aproxima. La ubicación de estos. Estos indicadores se deben colocar de manera que su orilla interior coincida con el hombro de la carretera.
en los siguientes sitios. Aquí tenemos en el lado exterior de las curvas horizontales, desde el principio de la transición de entrada hasta el final de la transición de salida, con una separación entre postes que depende del grado de curvatura. En ambos lados de los tramos en tangente a cada 40 metros. En ambos lados, cuando se utilice para marcar estrechamientos en la carretera, a cada 5 metros, en un tramo de 50 metros hasta 50 metros después del estrechamiento. También otro punto es, en ambos lados de las carreteras para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas. El color de estos, bueno, los postes en los 60 centímetros superiores deben ser de blanco mate que cumplan con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera. Y 15 centímetros del negro inferiores del tramo que sobresalga del hombro de la vialidad. Cuando estos indicadores se coloquen del lado derecho del tránsito, el elemento reflejante debe ser blanco. En carreteras de 4 o más carriles en cuerpos separados, los indicadores de alineamiento que se coloquen en el lado izquierdo del tránsito deberán tener el elemento reflejante amarillo y se utilizan con reflejante rojo en rampas de frenado. Los colores blanco, amarillo y rojo de los elementos reflejantes deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas. Volvemos otra vez con las tablas que mostré desde el principio para ver lo de las coordenadas cromáticas y también para las películas reflejantes que se deben de ocupar. Aquí tenemos un ejemplo más detallado de nuestros indicadores de alineamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de indicadores de alineamiento de concreto hidráulico. Aquí ya tenemos todas las características que les mencioné anteriormente. Debe de tener una altura de 1 metro, debe de estar en la superficie sin pintar 25 centímetros. Y aquí tenemos la variable, el acotamiento, aquí nos muestra también cómo lo podemos ubicar. Y ya en la imagen de abajo, aquí ya nos muestra ubicación de indicadores de alineamiento, pero en un tramo de curva. Aquí como podemos ver en la orilla, estos puntitos negros que vemos son los indicadores de alineamiento. Y aquí, por ejemplo, en la separación tenemos la letra S, que es que esta letra S significa que es la separación según grado de curvatura. Ahora, para esto, tenemos esta tabla que nos dice distancia centro a centro de indicadores de alineamiento en curvas horizontales. Aquí en la parte de abajo tenemos distancia en metros y a un costado tenemos grado de curvatura. Aquí tenemos S, o sea, el S que estábamos manejando aquí, la separación según grado de curvatura. Tenemos que la separación de grado de curvatura, aquí tenemos nuestra fórmula para ver cuál va a ser la separación que va a ir de un indicador a otro en una curva. Ahora, los botones. Bueno, estos son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con espaciamiento logarítmico. Las rayas con espaciamiento logarítmico y como vibradores para anunciar la llegada a una caseta de cobro antes de un cruce a nivel con una vía férrea, en vialidades secundarias, antes de un entronque con otra mayor importancia, o en algún otro sitio donde uno lo considere conveniente poner. Ahora, reglas y guías para vados. Bueno, estas son señales bajas que se usan en las carreteras donde existen vados para indicar a los usuarios el tirante máximo de agua que se encontrará sobre ellos. La forma. Aquí, para esto son postes metálicos que sobresalen 1 metro respecto al nivel de la superficie de rodadura, a los que se les adosa
en el lado de aproximación del tránsito. Una regla también metálica, graduada cada 25 centímetros. El tamaño. Las guías deben de ser de 5 centímetros de diámetro, como la longitud necesaria para que una vez hincadas firmemente en los hombros de la carretera, sobresalgan a la superficie de la rodadura 1 metro. Las reglas deben ser de 2.5 centímetros de espesor, 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. Se fijan a la guía mediante un tornillo de acero para uso estructural de 1.2 centímetros de diámetro con cabeza y tuercas hexagonales y dos rondanas de presión, colocada cada 15 centímetros de extremo superior del tubo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una regla graduada, de cómo se vería de frente. Aquí tenemos el tubo, el perno y nuestra, y nuestro, nuestra regla que nos marca que es de 10 centímetros. Aquí tenemos el perfil de esta misma, su ubicación. Las guías para vados se deben colocar de manera que su orilla interior coincida con el hombro de la carretera en ambos lados del vado y a lo largo del mismo, con una separación máxima de 10 metros, de forma que sirva para como guía de indicar el ancho del vado. Las reglas graduadas se deben adosar únicamente a las guías del lado derecho del tránsito, hasta la mitad de la longitud del vado, con su cara hacia el lado de aproximación del tránsito. Las guías extremas se deben colocar en los sitios donde la parte inferior de las reglas coincida con el nivel de aguas máximas extraordinarias. A esto se le va a conocer como name. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, como pues ya vimos, la guía debe de ser de 1 metro. Tenemos aquí la regla, como ya vimos, deben ir marcadas cada 25 centímetros. Y aquí tenemos una elevación, aquí tenemos name, ¿qué era? Name era el nivel de aguas máximas extraordinarias. Aquí podemos ver aguas máximas extraordinarias. Aquí tenemos reglas y guías guía para vados. Aquí tenemos el ejemplo en un corte, por ejemplo. Aquí tenemos la guía y la regla graduada. Aquí está un poquito mejor explicada. Por ejemplo, aquí podemos ver la regla graduada con marcas a cada 25 centímetros y nuestra guía. Y aquí podemos ver una carretera con doble sentido de circulación. Aquí nos muestra el hombro y como podemos ver, mero juntito del hombro se debe de colocar la guía. También del otro lado. Y así también, como nos había puesto, había comentado antes, 10 metros aproximadamente y se ponen las reglas. El color. Bueno, estas deben ser negras y las reglas graduadas deben ser blancas mate, que cumplan con el patrón aprobado por la autoridad responsable de la carretera. Y los caracteres deben de ser negros, o sea, la letra y los números. En este caso, los números. Ahora, los vibradores. Los vibradores van a ser dispositivos que se colocan o construyen en el pavimento para alertar al conductor de la proximidad a una plaza de cobro o un cruce a nivel con el ferrocarril o en caminos secundarios. Antes de un entronque con otro de mayor importancia, en lugares donde se deba alertar al conductor sobre la existencia de algún riesgo potencial para que reduzca su velocidad. Mediante la vibración y el ruido que se reduzca, que estos producen al cruzarlos. Estos se van a clasificar en dos: vibrador de botón y vibrador monolítico. Vibrador de botón. Estos botones. Bueno, los vibradores de botones van a estar integrados con los botones DH3. Estos botones ya anteriormente los tuvieron que haber explicado a los demás equipos. Estos con un diámetro
de 10 centímetros, una superficie de contacto no mayor de 100 centímetros cuadrados y una altura no mayor a 2 centímetros, dispuestos en 3 bolillos. Los botones de H3 que se utilicen para formar estos vibradores deben ser de color blanco, dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la tabla 1. O sea, volvemos con la primera tabla, que es la que nos va a dar dependiendo del área correspondiente. Cuando sean metálicas, pueden ser de color aluminio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una distribución de botones de H3 para vibración. Aquí tenemos una carretera con 2 sentidos de circulación, tenemos un ancho de la corona, y aquí, aquí viene más detallado. Tenemos que la longitud de la zona de vibradores va a ser de 8.10 metros. Y ahora, de un vibrador a otro, hacia la longitud va a ser 0.90 centímetros, o sea, 0.9 metros. Y de ancho, o sea, de un botón para otro a lo largo va a ser de 0.25 centímetros. Ahora, los vibradores monolíticos. Bueno, estos vibradores son estructuras onduladas de concreto hidráulico simple, de preferencia prefabricadas y colocadas en el lugar sobre el material en la base o de la subbase, sin sobresalir de la superficie de rodadura con la forma y dimensiones. Aquí en la imagen podemos ver las dimensiones de los vibradores monolíticos. Aquí tenemos la subbase y después la base. Aquí, como habíamos dicho, sobre el material de la base o de la subbase. En este caso está sobre el material de la base. Igual aquí nos decía que no se debe de sobresalir de la superficie de rodadura. Como podemos ver, aquí en la imagen no se puede ver que sobresale de la superficie de rodadura, o sea, de la carpeta. Ahora, esto se debe de construir a todo el ancho de la corona. En vialidades con faja separadora se construirán de la guarnición al límite de la corona. Aquí tenemos vibradores monolíticos. De este lado tenemos con faja separadora central. Es así como nos puso. En vialidades con faja separadora se construirán de la guarnición al límite de la corona. Aquí tenemos que empieza desde la guarnición al límite de la corona con una longitud de 800 centímetros, de 8 metros. Del otro lado tenemos otra carretera con raya central. Como podemos ver aquí, pues ya se abarca en toda la corona de los dos sentidos. Bueno, ahora los guardaganados. Estas son estructuras que se instalan para evitar que el ganado invada el derecho de vía y permitir el paso de vehículos. Estos se deben construir a base de rieles o tubos de acero con una separación entre ellos para permitir el paso de los vehículos sobre ellos. Se muestran para los lineamientos de un proyecto. Estos se muestran para un guardaganado, la vista en planta y el corte según el eje de la obra, respectivamente con lineamientos mínimos a considerar para la realización del proyecto. En este caso se ilustra un camino con 4 metros de ancho de corona. Aquí podemos ver una vista en planta de un guardaganado. Aquí Aquí en el guardaganado mostrado, para la superficie de rodamiento se emplea riel de 14.88 kilogramos sobre metro. Para situaciones en que se utilice rieles de mayor peso, se harán los ajustes necesarios. De tal manera que el espacio libre entre los hongos de los rieles sea de 10 centímetros y las elevaciones de la corona de las pilas den junto con el riel de la altura a la rasante proyectada. La profundidad mínima de la fosa será de 60 centímetros.
Los muros laterales y las pilas serán de mampostería de tercer grado, con mortero de 1 a 5. El ancho de las pilas será de 30 centímetros siempre que el terreno resista por lo menos 1.25 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea, esa es una condición. En caso de que la resistencia sea menor, habrá necesidad de ampliar su base. La profundidad mínima se despierta debe ser de 35 centímetros. Ahora, los rieles quedarán unidos, este es un riel. Los rieles quedarán unidos a las coronas de las pilas de concreto por medio de tornillos, una de cada lado, que podrá dejarse en su posición antes de colar las coronas para fijarlos posteriormente. Ahora pasamos con el indicador de curva cerrada. Bueno, estos son señales bajas que se utilizarán para indicar mediante puntas de flechas los cambios de alineamiento horizontal de la carretera o vialidad urbana, con el propósito de proporcionar un énfasis adicional y una mejor orientación a los usuarios en las curvas cerradas. Su forma. La forma de estos tableros debe ser rectangular, con su mayor dimensión posición vertical y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de 4 centímetros. Su tamaño. Bueno, los tableros de los indicadores de curva cerrada, ya sean con cejas, perímetro doblado o sin ella, deben tener las dimensiones indicadas en la tabla 3. Aquí tenemos esta tabla con la que nos vamos a ayudar para las dimensiones de los tableros para indicar de curva cerrada, para indicador de curva cerrada. Aquí tenemos las dimensiones de la señal en centímetros. Aquí tenemos 45 por 60 sin ceja, 60 por 76 con ceja, 76 por 90 con ceja. Aquí tenemos el uso, o sea, para poder ocupar estas, primero debemos de ver para qué uso lo vamos a ocupar. Aquí tenemos, del uso se desprende tipo de carretera y tipo de vialidad urbana. Ahora, la ubicación de estos. Los tableros de estos indicadores se deben de colocar en todas las curvas cuya velocidad de operación sea menor del 80% de la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva. Estos se ubicarán en la orilla exterior de dichas curvas si las vialidades es de 2 carriles o en la orilla exterior de cada cuerpo si la vialidad es dividida. Aquí se presentan las distancias máximas del espaciamiento dependiendo del grado de curvatura. Aquí tenemos, esta tabla es para la distancia máxima del espaciamiento para indicador de curva cerrada. Aquí tenemos, de este lado tenemos el grado de curvatura y del otro lado tenemos la distancia máxima del espaciamiento. Aquí, pues dependiendo del grado de curvatura, vamos a ver la distancia máxima del espaciamiento. Ahora, si se desea utilizar un grado de curvatura intermedio para obtener la distancia de espaciamiento entre cada indicador de curvatura cerrada, se debe utilizar esta gráfica. Esta gráfica, por ejemplo, aquí, esta gráfica es para distancia máxima de espaciamiento entre indicadores de curva cerrada. De este lado, en la parte inferior, tenemos grados de curvatura. Y a un costado tenemos distancia en metros. Esto, pues así como decía, es para obtener la distancia de espaciamiento entre cada indicador de curva cerrada. El contenido. Bueno, estos indicadores de curva cerrada deben tener la punta de flecha y su tamaño debe ser proporcional al del tablero. Así como se muestra aquí en esta imagen, un indicador de curva cerrada. El color. Bueno, el color del fondo de los indicadores de curva cerrada debe ser amarillo reflejante conforme al área correspondiente definida por las coordenadas con ayuda de nuestra tabla número 1.
y las películas reflejantes con ayuda de nuestra tabla 2 que se mostraron desde el principio de mi presentación. Ahora, los dispositivos antideslumbrantes. Estos dispositivos tienen la finalidad de servir como pantalla o barrera visual para interceptar la luz de los fanales de los vehículos que circulan en contrasentido y de esta manera disminuye el riesgo de deslumbramiento de los conductores que circulan por las vialidades. El dispositivo antideslumbrante se coloca en la parte superior de la barrera separadora de sentidos de circulación. Aquí tenemos un ejemplo más a detalle de los componentes que van a tener estos dispositivos antideslumbrantes. Aquí así como dice la figura, detalle del dispositivo antideslumbrante. O sea, ya aquí viene todo detallado, o sea, las medidas, todos los componentes que tiene que llevar estos. Ahora, los reductores de velocidad. Bueno, estos son dispositivos que se construyen sobresaliendo del pavimento en todo el ancho del arroyo vial, incluyendo en su caso los acortamientos. Solo en casos excepcionales en los que se requiera obligar al conductor a reducir la velocidad del vehículo para que se detenga inmediatamente antes del inicio de un área de conflicto, como por ejemplo un cruce de peatones, una zona urbana o vialidad más importante, y las estaciones de cuerpos de emergencia, como bomberos y ambulancias. Aquí tenemos un ejemplo con imagen de un reductor de velocidad urbano. Aquí, por ejemplo, alzado. Como podemos ver, aquí nos da, está nuestra banqueta y tenemos dren, o sea, debemos de dejar 20 centímetros. Y ya a partir de ahí ya se debe de colocar nuestro reductor de velocidad. Aquí tenemos un corte transversal. Aquí como podemos ver, es un tope aquí, 0.5 centímetros de alto y con nuestras dimensiones de 4.5 metros. Aquí tenemos un corte también que aquí nos marca, aquí tenemos la banqueta a un lado y el arroyo de vía. Aquí como podemos ver, el arroyo de vía o sea, abarca todo, bueno, casi todo, porque de la banqueta al arroyo de vía debemos de dejar el 0.20 centímetros. Color de los reductores de velocidad en carreteras, pues como podemos observar es es de color amarillo con franjas negras. Esto igual, dependiendo de las coordenadas y para la película reflejante con ayuda de nuestra tabla 1 y 2. Ahora para finalizar, Banco Digital de Señalización Vial. Bueno, los elementos gráficos de los indicadores de obstáculos, indicadores de alineamiento y los indicadores de curva cerrada se incluyen en el Banco Digital de Señalización. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros.